El firmamento sobre Aurelion estaba cubierto de luces rojas y amarillas, como si el cielo se estuviera quemando. Grandes naves oscuras flotaban lentamente, lanzando ataques sobre las ciudades claras que antes brillaban de paz. El pueblo de Aurelion jamás había vivido algo así. Durante miles de años no conocieron guerra. Esa noche, todo cambió. Desde una torre alta, la gobernante Selene miraba cómo su mundo se rompía. Era joven para su especie, apenas había vivido 2 siglos. Tenía la piel clara y el cabello del color del metal viejo. Siempre gobernó con calma y justicia, y su gente confiaba en ella. Pero ninguna decisión justa podía detener el ataque que caía desde el cielo. Las criaturas invasoras, llamadas los Narc, avanzaban por las calles. No parecían del todo seres vivos ni del todo máquinas. Caminaban erguidos, con cuerpos duros y miradas vacías. Ya habían destruido muchos mundos antes. No hablaban, no negociaban. Solo avanzaban. Debemos salir ahora, dijo Oren, su consejero más antiguo. Le temblaban las manos. Las defensas no resistirán mucho más. Selene sabía que huir no era digno, pero también entendía algo peor: si ella moría, no quedaba esperanza. Se quitó los símbolos de poder, se cubrió con ropa simple y salió por un pasaje oculto bajo el edificio central. Afuera, el caos era total. Familias corrían sin rumbo. Algunos gritaban nombres que no tendrían respuesta. Selene ayudó a levantar a un anciano que había caído y cargó a un niño que no dejaba de llorar. Nadie sabía quién era ella. Y por primera vez, eso la hizo sentir parte real de su gente. El grupo avanzó hacia las montañas del este, donde aún quedaban naves pequeñas para escapar. El camino era largo y peligroso. Detrás de ellos, los Narc cazaban sin prisa. Fue cerca del anochecer cuando Selene vio algo inesperado. Un pequeño grupo de extranjeros defendía un puente estrecho. No eran de Aurelion. Eran humanos, venidos de un planeta lejano llamado Azul Menor. Se suponía que solo estaban allí para observar. Pero ahora luchaban. Eran pocos, más débiles en tamaño y con armas simples. Aún así, resistían. Su líder, el sargento Marcos Ibarra, gritaba órdenes mientras ayudaba a civiles a cruzar. Cuando uno de los suyos caía, él no retrocedía. Luchaba con más fuerza. ¿Por qué hacen esto?, preguntó Selene en voz baja. No es su guerra. Oren no supo responder. Durante horas, los humanos sostuvieron el paso. Gracias a ellos, miles escaparon. Cuando ya no quedaba nadie, los sobrevivientes humanos se retiraron lentamente, cubriéndose entre sí. Selene entendió entonces que les debía la vida, aunque ellos nunca lo sabrían. Más tarde, en la nave principal enemiga, el comandante Karx revisaba los informes. Todo iba bien, excepto una cosa. ¿Cómo es posible que tan pocos causen tanto daño?, preguntó con molestia. Son humanos, respondió su asistente. Jóvenes. Poco avanzados. Pero no luchan como otros. Karx no lo entendía. Ninguna especie peleaba así por extraños. Mientras tanto, en el paso de roca, los humanos se preparaban para lo peor. Quedaban 7. Sin munición suficiente. Sin descanso. Uno de ellos, Lina, estaba herida, pero se negó a irse. Otra, Sara, guardaba sus vendas solo para los civiles. ¿Cuánto más?, preguntó uno. Lo que haga falta, respondió Ibarra. Colocaron trampas simples. Usaron piedras, cuerdas, restos de explosivos. Cuando los Narc atacaron de nuevo, muchos cayeron antes de ver a quién enfrentaban. Aún así, el enemigo siguió llegando. Los humanos retrocedieron, se dividieron, atacaron desde ángulos imposibles. Se adaptaban. Aprendían rápido. Karx observaba en silencio. Por primera vez, sentía duda. Más tarde, mientras la lucha continuaba lejos, un grupo enemigo encontró túneles antiguos bajo las montañas. 5 asesinos avanzaron en la oscuridad con una misión clara: eliminar a los líderes que quedaban.
Salieron cerca del campamento de refugiados, cuando la mayoría dormía. Selene estaba despierta, sosteniendo a una niña huérfana. Oyó los gritos. Vio las sombras moverse. Tenemos que escondernos, susurró Oren. Pero Selene ya no podía huir. Se levantó y caminó hacia ellos. El asesino principal alzó su arma. Entonces la reconoció. Es ella. Soy Selene de Aurelion, dijo ella con voz firme. Si quieren a alguien, tomen mi vida. Dejen a los demás. El enemigo rió. No llegó a atacar. Una humana se interpuso. Nadia, una médica. La hoja la atravesó, pero no cayó. Se aferró al atacante. Corre, susurró. Ahora. La sangre le llenó la boca. Otros humanos reaccionaron de inmediato. Dejaron a los heridos y cargaron contra los asesinos. En esa noche oscura, mientras unos luchaban sin esperanza en las montañas y otros morían en silencio por proteger desconocidos, Selene comprendió algo que jamás olvidaría. La valentía no siempre nace del deber. A veces nace simplemente de elegir proteger. Ya no tenían armas. Solo quedaban los golpes, los gritos y la rabia acumulada. El enfrentamiento fue rápido y cruel. Los humanos pelearon sin pensar en el dolor, sin medir consecuencias. Los asesinos Narc no esperaban algo así. En pocos minutos, los 5 quedaron en el suelo, inmóviles. Pero Nadia también estaba muriendo. Selene cayó de rodillas a su lado. Le temblaban las manos. No entendía por qué esa humana había dado su vida por ella. No entendía por qué esa gente seguía sacrificándose por un mundo que no era suyo. ¿Por qué? Susurró. No me conoces. No soy nada para ti. Nadia la miró con los ojos apagados. Intentó sonreír, aunque respirar le dolía. Estabas en peligro, dijo con esfuerzo. Eso bastaba. Pero estás muriendo, por mí. Nadia tosió. Sangre oscura salió de sus labios. Entonces, mi muerte sirve para algo, respondió. Eso es suficiente para un soldado. Selene lloró sin ocultarlo. Había vivido 200 años y jamás había visto un valor así. En las viejas tradiciones de Aurelion existía un juramento olvidado, un lazo antiguo que unía 2 almas cuando una salvaba a la otra con su propia vida. No se usaba desde hacía milenios. Selene lo recordó. Tomó la mano de Nadia y pronunció las palabras antiguas. Prometió que su nombre no desaparecería. Prometió que su sacrificio sería contado una y otra vez. Prometió que, donde fuera su espíritu, una parte del suyo iría con ella. Nadia no entendía las palabras, pero sí el sentido. Apretó débilmente la mano de Selene. Dile a mi hermano, que lo quiero, susurró. Se llama Lucas. Vive lejos, en casa. Luego cerró los ojos. El campamento quedó en silencio. Todos habían visto lo ocurrido. La noticia corrió rápido, la gobernante estaba viva. Y una humana había muerto para protegerla. Selene se levantó despacio. Miró a los 3 soldados humanos que quedaban. Estaban heridos, agotados, cubiertos de sangre, pero alertas. ¿Sus nombres? Preguntó. Elena, Rafa y Tomás, respondieron. Selene los repitió en su mente, igual que había hecho con el de Nadia. No los olvidaría. Gracias, dijo al fin, aunque las palabras le parecieron pequeñas. Todavía no, respondió Elena. Aún tenemos que sacarte de aquí. Tenía razón. El peligro seguía. La marcha continuó. Selene ya no se escondía. Caminaba visible entre su gente. Era su gobernante, y enfrentaría lo que viniera. Al amanecer, un mensajero llegó al paso de montaña donde aún resistía Marcos Ibarra. Traía noticias. La buena, Selene había sobrevivido. La mala, Nadia había muerto. Marcos cerró los ojos. Recordó su risa, sus bromas, las cartas que escribía a casa. No hubo tiempo para más.
Las fuerzas enemigas se reunían otra vez. Ahora quedaban 5. Son demasiados, dijo uno de ellos mirando el valle lleno de enemigos. Lo sé, respondió Marcos. Solo necesitamos ganar un poco más de tiempo. No quedaba munición. No quedaban explosivos. Solo decisión. Escolten a Selene hasta las naves, ordenó. Yo me quedo. No, respondieron 2 al mismo tiempo. No discutieron más. Sabían el final. Prepararon trampas simples. Buscaron piedras. Eligieron posiciones estrechas. Rezaron, cada uno a su manera. El ataque llegó al mediodía. Lucharon con todo. Con armas rotas, con cuchillos, con manos desnudas. Uno cayó llevándose a muchos. Otro siguió peleando a un herido. Marcos fue el último. El comandante enemigo se acercó. No está mal para alguien tan joven, dijo. Marcos sonrió, con sangre en los dientes. Apenas empezábamos. Murió de pie. Las últimas naves despegaron. Selene estaba a bordo. Los refugiados estaban a salvo. El enemigo ganó el paso, pero encontró solo cuerpos. Pocos humanos. Muchos Narc. La victoria no supo a nada. Días después, en la nave principal de Aurelión, Selene observaba a su gente dormir en el suelo, exhausta. Los 4 humanos que sobrevivieron ayudaban sin descanso. Selene se acercó a Helena, que repartía agua. Necesito entender algo, dijo. ¿Por qué lo hicieron? Helena pensó un momento. Somos soldados, respondió. Protegemos a la gente. Eso es todo. Pero no éramos los suyos. No hacía falta, dijo ella. Estaban en peligro. Selene asintió lentamente. Entonces recordaré, dijo. La galaxia recordará. Y esta vez, no era una promesa vacía. Selene continuó hablando con voz firme, aunque cansada. Levantaremos monumentos para ellos. Sus nombres quedarán escritos en la memoria de mi pueblo. Dentro de 1000 años, los niños de Aurelión aprenderán sobre los humanos que protegieron a su gobernante cuando todo se perdió. Helena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Intentó contenerlas. Los soldados no se suponía que lloraran, pero estaba agotada y todo el peso de lo vivido cayó sobre ella de golpe. Les habría gustado, dijo al fin. Sobre todo a Nadia. Siempre decía que algún día sería famosa. Selene sonrió con tristeza. Háblame de ella. Háblame de todos. Quiero saber quiénes eran en vida, no solo cómo murieron. Y Helena habló. Habló de Marcos, serio y silencioso, que revisaba a cada soldado antes de dormir. Habló de Rafa, con sus bromas terribles y su lealtad absoluta. Habló de Tomás, joven y decidido, siempre intentando demostrar que estaba listo. Habló de Nadia, de su bondad, de su amor por su hermano, de su sueño de viajar por la galaxia ayudando a otros. Habló hasta que la voz se le apagó. Después, ambas se quedaron en silencio, mirando las estrellas por la ventana. En algún lugar estaba la Tierra, con miles de millones de humanos que no sabían lo que sus soldados habían hecho. En otro punto del espacio, los Narc curaban sus heridas y planeaban el futuro. Y entre todo eso, un mañana que nacería del sacrificio vivido en Aurelión. Selene hizo una promesa en silencio. Los humanos habían salvado a su pueblo. Ahora su pueblo protegería a la humanidad. Las noticias se propagaron rápido. En pocos días, casi toda la galaxia supo lo ocurrido. Aurelión había caído. Pero eso no fue lo que más llamó la atención. Fueron los humanos. Las grabaciones del paso de montaña se difundieron sin control. Mundos enteros vieron a unos pocos humanos resistir contra fuerzas imposibles. Vieron a una joven morir para salvar a una gobernante alienígena. Vieron algo que nadie creía posible. En la Tierra, las noticias llegaron junto a los cuerpos. La nave cumplió su palabra. Los restos de Marcos, Rafa y Tomás regresaron a casa con honores.
El planeta observó en silencio cómo los ataúdes descendían. Las familias abrazaron banderas y comprendieron, al fin, que había ocurrido tan lejos. La madre de Tomás cayó al suelo al ver el féretro. Más tarde se supo que él le había enviado un último mensaje. Te quiero. Estoy haciendo algo importante. Espero que estés orgullosa. El padre de Rafa recibió sus pertenencias, una foto vieja, una moneda de la suerte, un cuaderno lleno de chistes malos. Los leyó en el funeral y rió entre lágrimas. La madre de Marcos permaneció firme hasta que todos se fueron. Luego se sentó junto a la tumba, hablándole como si aún pudiera oírla. La tierra estaba de luto. Pero también algo estaba cambiando. Al día siguiente, llegaron las primeras solicitudes de alianza. Especies oprimidas, escondidas, derrotadas, todas habían visto lo mismo, los Narc podían sangrar. Y luego llegó Selene a la Tierra. Fue la primera gobernante de Aurelion en visitar otro mundo en miles de años. Trajo refugiados, conocimiento y tecnología. Pero, sobre todo, trajo respeto. Caminó por la ciudad donde había crecido Marcos. Vio sus calles, sus parques, su escuela. Intentó entender qué clase de mundo había creado a alguien así. La gente la observaba sin saber qué hacer. Era distinta, alta, de cabello plateado, pero cuando se arrodilló frente al monumento humano, parecía simplemente alguien despidiéndose. Visitó a la madre de Marcos en su pequeña casa. Bebieron té en silencio. Tu hijo me salvó la vida, dijo Selene. Salvó a mi pueblo. Siempre fue así, respondió la mujer. Nunca supo alejarse de quien necesitaba ayuda. Selene le entregó un cristal brillante, símbolo de memoria eterna en su cultura. Mientras mi pueblo exista, él será recordado. La mujer sostuvo el cristal y asintió. Creo que le habrías caído bien, dijo. Siempre decía que la gente buena se reconoce en cualquier lugar. Selene permaneció un mes en la tierra. Se reunió con líderes, compartió planes, ayudó a crear algo nuevo. Pero el momento que más recordó fue aquel té sencillo. Cuando regresó con su pueblo, no trajo solo alianzas. Trajo comprensión. Un año después, la guerra volvió. Esta vez, la galaxia no estaba sola. Cuando las flotas humanas aparecieron junto a las de Aurelion, los Narc entendieron algo demasiado tarde. Los humanos no luchaban por conquista. Luchaban por proteger. Y eso, al final, fue suficiente. El silencio después de la batalla no llegó de inmediato. Durante horas, restos de naves ardieron en el vacío, girando lentamente como cenizas brillantes. Las flotas aliadas no celebraron. Nadie gritó victoria. Los humanos y los aurelianos sabían que lo que habían hecho no era el final de una guerra, sino el comienzo de algo mucho más grande. Selene observaba desde el puente de mando. Ya no vestía ropas ceremoniales ni símbolos antiguos. Llevaba un uniforme sencillo, similar al de sus aliados humanos. No por estrategia, sino por convicción. Su mundo había cambiado, y ella con él. A su lado estaba Helena, ahora con un rango más alto, pero con el mismo cansancio en los ojos. Habían pasado semanas sin dormir bien. Semanas tomando decisiones que costaban vidas. Lo logramos, dijo Helena en voz baja. Selene negó despacio. Hoy sobrevivimos. Eso es todo. Y era verdad. La derrota del dominio Narc en la puerta de Aurelion no fue total, pero sí decisiva. Por primera vez, el mito de su invencibilidad se rompió frente a toda la galaxia. Mundos que llevaban generaciones escondidos comenzaron a transmitir señales. Colonias esclavizadas se rebelaron. Sistemas enteros dejaron de pagar tributo. El miedo, que había sido la base del poder Narc, empezó a resquebrajarse. Pero ese cambio tuvo un precio. En los días siguientes, las flotas aliadas recogieron supervivientes, atendieron heridos y contaron muertos. Humanos y no humanos compartieron hospitales improvisados, comida racionada y silencio. No había discursos heroicos. Solo miradas cansadas y manos ayudándose sin palabras. En uno de los hangares, Selene caminó entre filas de heridos humanos.
Algunos la reconocían, otros no, a nadie le importaba. Allí no era una reina. Era una aliada más. Se detuvo frente a un joven soldado humano con el brazo vendado y el rostro pálido. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Diego, respondió él. Señora, quiero decir, Majestad. Ella sonrió levemente. Selene está bien. Diego dudó un segundo. ¿Valió la pena? La pregunta no era acusatoria. Era honesta. Selene tardó en responder. No lo sé, dijo al fin. Pero sé que si no lo hubieran hecho, millones habrían muerto sin siquiera tener la oportunidad de luchar. Y sé que gracias a ustedes, ahora existe una posibilidad. Diego asintió. Cerró los ojos, agotado, pero tranquilo. En otro sector de la nave, Elena revisaba informes. Pérdidas humanas. Nuevas solicitudes de ayuda. Mundos que pedían protección. Mundos que pedían venganza. Esto se va a salir de control, murmuró. Selene lo sabía. La humanidad había pasado de ser observadora a símbolo. Y los símbolos atraen esperanza, y enemigos. Los gobiernos de la Tierra tardaron en reaccionar. Al principio hubo miedo. Luego incredulidad. Después, debates interminables. Nunca se habían visto a sí mismos como líderes galácticos. Apenas estaban aprendiendo a convivir entre ellos mismos. Pero el universo no esperaba a que estuvieran listos. Finalmente, se tomó una decisión. No sería un imperio humano. No sería una conquista. Sería una alianza. Una unión basada en defensa mutua, ayuda compartida y un principio simple: ningún mundo sería abandonado si pedía ayuda. No todos estuvieron de acuerdo. Hubo protestas, discusiones, voces que decían que no era su problema. Pero cada vez que alguien dudaba, las imágenes del paso de montaña volvían a aparecer. Los nombres. Los rostros. Las últimas palabras. Y la duda se hacía más pequeña. Meses después, en Aurelion, comenzó la construcción de los monumentos prometidos. No eran grandes torres ni estatuas gigantes. Eran plazas abiertas, sencillas. En el centro de cada una, un muro con nombres grabados, humanos y no humanos, sin distinción. Selene estuvo presente en la inauguración del primero. Miles de refugiados se reunieron en silencio. Niños que habían sobrevivido gracias a aquellos sacrificios sostenían pequeñas luces entre las manos. Estas personas no murieron por gloria, dijo Selene. Murieron porque eligieron no apartar la mirada. Porque decidieron que la vida de otros valía más que la suya. Ese acto nos cambió para siempre. Los niños aprendieron esos nombres. Los repitieron en las escuelas. No como leyendas lejanas, sino como ejemplos reales. Personas normales que tomaron decisiones extraordinarias. En la Tierra, algo parecido ocurrió. Los funerales se transformaron en días de recuerdo anual. No solo para los caídos, sino para todos los que, en distintos mundos, habían elegido ayudar sin esperar recompensa. Elena regresó a casa por primera vez en casi 2 años. Caminó por calles tranquilas que parecían demasiado pequeñas después de ver estrellas arder. Su familia la abrazó sin hacer preguntas. Sabían que algunas cosas no se podían explicar. Una noche, sentada en su habitación, recibió un mensaje cifrado. Provenía de Selene. Necesito tu ayuda. No como soldado. Como humana. Elena sonrió cansada. Sabía que ese mensaje cambiaría su vida otra vez. Años después, la alianza creció. Nuevas especies aportaron tecnología, medicina, conocimiento antiguo. Los humanos aportaron algo diferente: adaptabilidad, terquedad, una tendencia peligrosa a no rendirse jamás. Las batallas continuaron, pero ya no eran masacres silenciosas. Ahora había resistencia organizada. Ahora, cuando una flota narca aparecía, no encontraba miedo, sino preparación. El dominio empezó a perder territorio. Lentamente. Dolorosamente. Sin gloria.
El general enemigo que una vez había despreciado a la humanidad observó cómo su imperio se reducía. Comprendió, demasiado tarde, que el error no había sido táctico. Había sido moral. Nunca entendieron por qué alguien lucharía por extraños. Nunca lo entendieron, y por eso perdieron. Selene envejeció, como envejecen los líderes que cargan demasiadas memorias. Su cabello plateado se volvió más opaco. Su mirada, más profunda. Pero nunca perdió la costumbre de caminar entre su gente. En su último discurso público, ya anciana, dijo algo que quedó grabado en archivos de cientos de mundos. La fuerza no es dominar. La fuerza es quedarse cuando sería más fácil huir. La humanidad nos recordó eso cuando lo habíamos olvidado. Proteger desconocidos cambió galaxia, gente común eligió responsabilidad sobre miedo.